la parte que urbanizan es esa manzana. No, son varias las manzanas, pero nosotros de alguna como manera teníamos que proponer el armado de la manzana, teniendo en cuenta que una manzana tiene 4 orientaciones. Entonces, el prototipo tiene que dar respuesta a eso, como una de las prioridades que nosotros creemos que debe tener la arquitectura, que tiene que ver con la orientación. Además, en un lugar como ese, donde los vientos son muy grandes, sabemos que es muy despojado de vegetación. Sol, con estos cielos tan diáfanos, hace que los veranos sean difíciles de sobrellevar. Por lo tanto, la orientación de la vivienda es más que importante. Y lo mismo que la inversión, ¿no? A pesar del material, que después va a hablarse un poco de eso. Y estas perspectivas muestran la conformación de lo que puede ser la repetición de ese módulo del prototipo, y se esbozan en perspectiva y eso que se ve, fondo. Futuros crecimientos planteados, pero a veces con la impronta de quien ya vive, que quiere cambiar un poco el aspecto, por cuestiones de gusto, por cuestiones culturales o por lo que sea. O por diferenciación, simplemente. Pero que el prototipo soporta ese tipo de modificaciones. La idea es generarles una matriz, pero que les quede bien en claro, y además eso va explicado en el supuesto manual, cómo puede la vivienda crecer y satisfacer distintas situaciones en el devenir de la vida de cada familia. Seba, vos nos vas a contar un poco hablarnos un poquito de cómo nace, qué estudios previos hacen para llegar a diseñar y proyectar esta célula que después va ampliándose. En una primera instancia, el estudio es la ubicación de la vivienda dentro del propio terreno, y que esa ubicación dentro del terreno pueda verificar la mejor cantidad de orientaciones posible, es decir, disponerlo de tal forma que, dependiendo de la orientación, cómo armemos la manzana o cómo se disponga el lote, pueda de alguna manera responder a las mejores orientaciones. Claro, ya que la vivienda puede llegar a puede tocar en cualquier orientación. No es que ya tenemos un lote predeterminado y diseñamos en función de esas orientaciones y todo. Acá puede ser con una orientación oeste. Entonces, primero es poderle dar solución en cualquiera de esas situaciones. Exacto, y bueno, lo que se propone es pegarnos siempre hacia una medianera, y lo que se hace es siempre dar la espalda, ya sea al oeste o al sur, y siempre abrir un patio hacia el sector que sobra del lote, que es el que siempre va a tener para nuestro criterio la mejor orientación, siempre orientación norte o este. Así que básicamente era eso, como primera medida de ver cuál era la mejor solución para eso. Primer punto, la orientación. Exacto. Primero que nada. Eso lo solucionaron de esta forma. Claro, buscamos como eso principalmente. De esta forma, con la operación de pegar la vivienda a la medianera, solucionamos no solo un tema de orientación, sino también el espacio sobrante, digamos. El vacío que sería el patio. Es el patio. Entonces, nuestro lote en realidad es justamente 10 por 20, y nos operamos siempre con el lleno, que en este caso sería la vivienda, y con el vacío, siempre tratar de estudiar esos dos componentes. No solamente el lleno, que sea parte de la parte proyectual, sino el vacío forme parte también de esta vivienda y esté estudiado este vacío con este juego entre vacío y lleno. Hay un vacío que se propone eterno, digamos, en el lote, porque tiene que ver específicamente con qué es vivienda también. Nuestros crecimientos están propuestos hacia atrás, hacia el fondo del lote o sobre la vivienda. Sobre la vivienda. Siempre dejando un vacío, esto que decís vos, eterno. De la propuesta. Perfecto. Una propuesta donde siempre tenga un patio y no esté todo construido, ¿no? Exacto. Y bueno, y en una escala macro también, que lo que se pedía en el concurso era cómo ese prototipo se repetía y empezaba a formar el barrio, ¿no? El espacio urbano, cómo resolver no solamente la línea municipal hacia adentro, sino cómo se resuelve la línea municipal hacia afuera, cómo se interviene en la vereda, cómo se puede trabajar ese espacio intermedio entre la ciudad y
y la el vivienda. terreno. En cuanto a materiales, ¿cómo decidieron, cómo fue la toma de decisiones en cuanto a los materiales propuestos? La alternativa era trabajar con bloques de cemento y poder trabajar justamente la métrica que tiene el bloque como para poder ir delimitando hasta dónde va el crecimiento, por un lado, y después trabajar con elementos como tiene que ver, no es necesario por ahí trabajar con encofrados de madera y este sistema por ahí que requiere que más conocimiento técnico. Claro, sino poder utilizar justamente también el bloque como encofrado y poder trabajar las columnas, lo estructural con este sistema. O sea que la idea de sintetizar el armado, digamos, alguien que no es tan técnico que de hecho en el rubro. La vivienda no tiene medidas tradicionales, Fija, claro. 3,50 metros, que las tiene en realidad. Pero Sí. nosotros acotamos la vivienda, En tantos función... bloques para un lado, tantos bloques para arriba, para que se comprenda, para aquel que de alguna manera no tiene toda la experiencia en lo que tiene que ver con la construcción, que si pega un bloque al lado del otro y pega los 10 que dice el plano, bueno, va a haber llegado al límite donde va a tener que pegar la vuelta o terminar la construcción. Y lo mismo hacia arriba. Claro, aparte que no se limiten a la medida, donde después si no les dio, cortar el bloque, sino que bueno, si la junta fue un poquito más ancha o más chica, aunque no le dé la medida exacta, saben que es esa cantidad de bloques. O sea, la unidad de medida pasa a ser el bloque y no el centímetro o el metro, ¿no es cierto? En este caso. Y bueno, en el caso de la cubierta, que un sistema bastante parecido, es en realidad también de repetir, son viguetas de fondos terminados. O sea, la idea es subir esas viguetas o losetas de fondos terminados y ir repitiéndolas a medida que uno necesita ir estirándose hacia la casa. ¿El tema de la base se plantea como una platea o hay bases independientes? ¿Cómo lo plantean en función de esto de decir, bueno, que lo construya una persona que no es idónea del tema? Sí, se plantea una base porque tampoco, o sea, teníamos un terreno determinado, entonces la base se plantea como una platea, justamente nos parecía la solución estructural más sencilla y claro, y aparte que se puede adaptar es más firme para cualquier... Una primera situación no conflictiva, pero sí delicada, que es ya dejar las instalaciones sanitarias planteadas, exactamente, que es donde quizás se necesite un poquitito más de certeza o perfección en la tarea. Pero una vez que tenemos ese rectángulo, que es un rectángulo perfecto, sabemos que apoyando en esos bordes debiera poder darnos esta sumatoria que decíamos de los bloques, hacia un lado o hacia otro. En las divisiones interiores un sistema se plantea en seco, ¿no? ¿Y en seco qué sistema? ¿Durlock interior? Placas, sí, perfiles galvanizados y placas de yeso, de roca de yeso. Bueno, la verdad que es una lástima que este proyecto no se haya podido llevar a cabo todavía, ¿no? Supongo que estará... Suponemos que creo que lo van a reactivar porque... Sería muy interesante, ¿no? Es necesario, además. Sí, supongo que sí. Bueno, y ya que esto no tenemos alguna vivienda ya verificada, ¿tenemos algún proyecto, algo, el estudio que haya hecho con una tipología aproximada a esto? Sí, hay dos en Neuquén, una que está por terminarse y otra que está terminada hace unos meses. Digamos, con este concepto, ¿no? No es que esté construido con estos materiales ni con estas dimensiones, pero con este concepto de distribución. Ahora hay búsquedas similares a partir de cómo tomar el terreno que nos viene dado ya, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces vamos a verlo también próximamente, ese proyecto o esos proyectos que nos quieran mostrar y ver cómo se verifica esto. ¿Les parece? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Lija Piedra. Revestimientos naturales. Prospiti. Fábrica de muebles. Tucumán 466. Neuquén.